Hola, hola, ¿cómo están? Vamos a ver si se van conectando ahora. Los saludo y aprovecho de contarles al tiro que la próxima semana vamos a estar con el psiquiatra infanto juvenil Jaime Pereira, que es doctor en neurociencia. Así que ya pueden ir mandándonos sus preguntas al Facebook, al mío personal, Loreto Quien, puede ser al Instagram de Te Abrazo o al Facebook de Te Abrazo también. Aquí me va saludando la Lili, un saludo para ti, a todas, la Carla, a ella la veo conectada, así que Carlita te voy a invitar al tiro para que empecemos nuestro live. Ahí está. Un poquito, tía. Hola Lina, ¿cómo estás? Aquí ya está conectando. Hola, Hola, ¿cómo estás? bien, no sé cómo se usa esto. Espérame un momento. Espérame, ya es que la tecnología me pilló. La Jackie, hola Jackie. Em, Hola Lola, también un saludo, que siempre está conectada en nuestros lives, mientras la Carla se familiariza con el Instagram. Aquí está. Bien. Bueno, hoy día vamos a hablar ay, sobre la importancia del psicólogo, porque, bueno, dentro de los terapeutas que conforman como un centro multidisciplinario, siempre está terapeuta ocupacional, fonoaudióloga, el psiquiatra o neurólogo y el eso. psicólogo o psicóloga. Oye, ¿se escucha bien? ¿Me escuchan bien o no? Yo te escucho súper bien. No sé Ah, ya, si qué bueno. te escuchará eco o algo porque estoy sin audífono. No, sí, claro. Yo te escucho súper, súper bien. Entonces, bueno, hemos tenido invitados, hemos tenido fonoaudióloga, estuvimos con Macarena Creff, hemos estado con el psiquiatra desde Argentina, Julio Rodríguez, eh, con Lina Spellman, que es una persona autista que también estudia de psicología y se maneja excelentemente el tema alimentario. Hoy día estamos contigo, Carla. Hemos tenido con Carla, Ujú. bueno, la invitamos porque hemos tenido varias conversaciones como internas. Sí. Y bueno, Carla tiene otras cosas que decir, entonces es importante, yo la quise invitar para que en realidad compartir con ustedes las cosas que hemos conversado con respecto al apoyo y la intervención psicológica. Eso, la intervención psicológica en general. Bueno, me presento, mi nombre es Carla Morales Sotelo, yo soy psicóloga. Además soy mamá de un niño con TEA, él se llama Guillermo y tiene 5 años, va a cumplir ahora el 25, va a cumplir 6. Él es nivel 3, es no verbal. Y bueno, soy directora del Centro Integratea de Villa Alemana también. Así es que, claro, como decía la Lore, vamos a hablar hoy día sobre el rol del psicólogo en general en la intervención psicoterapéutica, ¿ya? Em, para empezar, decir que la intervención del psicólogo empieza desde el día cero. Desde el día cero empieza la intervención y generalmente desde el diagnóstico, ¿ya? Hay dos caminos, dos conductos generales, como dos grandes caminos, ¿ya? La primera que se ve mucho es la derivación desde el neurólogo al psiquiatra, ¿ya? La derivación que él hace para un centro multidisciplinario o para una evaluación multidisciplinaria enfocada al espectro del autismo. ¿Ya? Y bueno, el otro camino que también ocurre bastante es cuando los padres se acercan directamente al psicólogo para preguntar acerca de algunas características que tienen sus hijos. ¿Ya? Entonces tenemos esos dos grandes caminos por los cuales nosotros empezamos a intervenir como psicólogos. ¿Ya? Ya sea por derivación del neurólogo o por directamente al psicólogo, nosotros ya empezamos a intervenir con la contención emocional que les damos a la familia, ¿ya? Es súper común, y yo creo que a ti te pasó, Lore, como también me pasó a mí como mamá de un chico con TEA, que uno va como súper ansiosa, ¿ya? Entonces ahí uno como psicólogo interviene en los niveles de ansiedad generalmente del núcleo familiar. Ahí empieza la intervención, a bajar un poquito los niveles de estrés. Generalmente la familia quiere saber al tiro los resultados, ya siempre te preguntan así como, ¿y cómo lo ve usted? ¿Qué me puede decir? Entonces ahí uno le explica que es un proceso más o menos largo, que hay varias sesiones, que tiene que ser evaluado con diferentes profesionales, no solamente con el psicólogo, ¿ya? Y ahí vamos bajando un poquito
el nivel de ansiedad que los papás puedan ir teniendo. ¿Ya? Bueno, después de eso empieza el proceso diagnóstico propiamente tal, ¿ya? Que siempre tiene que ser un proceso, y aquí soy súper enfática, tiene que ser un proceso multifactorial, ¿ya? Que evalúe diferentes áreas. Cuando nosotros evaluamos espectro del autismo, ya se conoce que evaluamos comunicación, interacción social, ¿cierto? Comportamientos restringidos o repetitivos, que le dicen, o intereses primordiales, como ustedes quieran llamarlo, ¿ya? Y siempre se recomienda que ojalá sea en un centro multidisciplinario donde estén todas estas disciplinas, Para que ¿ya? se articule mejor, ¿Cómo? para que se articule mejor los profesionales, porque a veces pasa que vamos los papás como por diferentes lados buscando terapeutas, y quizás ahí no se Claro, puede dar mucho el proceso terapéutico en conjunto. tiene que ser, ojalá que sea en conjunto, ¿ya? Y bueno, y los profesionales que hacen la evaluación multidisciplinaria deben ser, bueno, el que es importante que sea certificado en A22 y en ADR es el psicólogo, ¿ya? Él sí tiene que estar sí o sí certificado en esas áreas, en esos instrumentos evaluativos, ¿ya? Pero lo más importante que es la experiencia clínica, ¿ya? Porque nosotros podemos hacer los cursos, podemos hacer las capacitaciones, el conocimiento lo puede adquirir cualquier persona, pero lo importante es la experiencia clínica que los profesionales y que ojalá sea comprobable, ¿ya? Y que sea una experiencia clínica no tanto en el ámbito solamente del espectro del autismo, sino que sea también en otras condiciones neurodiversas para poder tener hacer como una comparación objetiva, ¿ya? Porque si yo solamente sé de TEA y no sé de otras condiciones evolutivas diversas, es difícil también, ¿ya? Eso es súper importante, así que los papás tienen que estar súper claritos en ese aspecto de buscar profesionales y no tener vergüenza de repente de pedir certificados, yo siempre lo digo, de pedirlos nomás, si los tienen que pedir, que los pidan, ¿ya? Porque igual es un servicio que se está prestando y que además la mayoría es pagado, ¿ya? Así que están en todo su derecho ahí de exigir esas certificaciones. Aparte que es caro Eh, también, todo el proceso de diagnóstico, la evaluación es cara, entonces yo creo que tienes razón de que tenemos que pedir sin vergüenza los sí, certificados y decir lo que has estudiado, en qué te ha perfeccionado. La Jackie decía también que era importante también de que se evalúen en un solo centro, ojalá, por el tema de que tampoco los niños anden por todos lados, porque igual para ellos es una complicación acostumbrarse a diferentes lugares, adaptarse. claro. Los que tienen desafíos de adaptación a diferentes tipos de ambiente, que es mi caso, el caso con mi hijo, que le cuesta caleta. Mucho, mucho adaptarse a ambientes nuevos. Claro que es importante que sea un lugar, que haya una anticipación, que sea siempre el mismo lugar, que sean siempre las mismas caras, para que él se vaya familiarizando a ese lugar. Ya eso tiene que ver con una intervención respetuosa, que se llama. ¿Ya? Y bueno, igual yo creo que es importante, nosotros lo hemos conversado harto, que también es importante transparentar las malas prácticas que hay actualmente acerca del tema del diagnóstico, que yo creo que es un temazo. ¿Ah? Pero Lo hemos, ¿ah? primero, ¿quién es la persona que tiene, quién es el profesional que tiene que realizar este diagnóstico? El diagnóstico Eh, funcional. general, o sea, como te decía, debe ser multidisciplinario. Tiene que haber un fonoaudiólogo, tiene que haber un terapeuta ocupacional, ¿cierto? Tiene que haber un psicólogo, tiene que haber alguien que evalúe la parte de cognitiva, ¿ya? Son como multifactorial, ¿ya? Tienen que haber diferentes profesionales, pero el que debe estar certificado en A22 y en ADR es el psicólogo, ¿ya? El psicólogo debe y él se hace la evaluación clínica, o sea, por ejemplo, el A22 evalúa el aquí y el ahora, ¿ya? Que se ve propiamente tal en clínica ese día, y el ADR evalúa de todo lo que es para atrás, ya todo el funcionamiento evolutivo que la persona ha tenido durante su niñez, ¿ya? Sobre todo los 36 meses de edad, ya que ahí es lo que se llaman los síntomas de alerta temprana, ya, o las características de alerta temprana.
Me están preguntando Eh, justamente de eso. La típica mam, em, que con qué conductas de alerta uno debe acudir al psicólogo infantil. bueno, esas son las juegos, un juego repetitivo, ¿cierto? No fijar la mirada, no respuesta al nombre, son síntomas de alerta temprana que uno siempre tiene que estar. Los papás siempre cuando llegan a consulta dicen que su instinto materno o paterno los llama a consultar, porque el niño no se comporta de una forma típica, por decirlo así, ¿ya? De repente hay papás que ya tienen otros hijos anteriormente y pueden hacer esa comparación, ¿ya? Entonces, claro, no fija la mirada, no hay respuesta al nombre, movimientos estereotipados, repetitivos, ¿cierto? Con los ojos, movimientos oculares, movimientos con las manitos, el tipo de juego también muy ensimismado, muy solito, la interacción social, la comunicación, el que no hable, son ciertas características que los papás van consultando a medida que va creciendo el chico, ¿ya? Así que es importante eso, que los psicólogos y que en general la gente de la salud esté familiarizada con esos aspectos, ¿ya? El diagnóstico, como íbamos diciendo, he visto yo, por ejemplo, cuando trabajé en colegio, yo he trabajado en 3 colegios y lo que he llevado trabajando en Integratea, hay informes en los cuales la gente ha pagado, por ejemplo, 270.000 pesos, 250.000 pesos, donde no se cumplen todos los requisitos de los cuales estamos hablando, ¿ya? Entonces eso, para mí por lo menos es preocupante. Se aplica una 2.2, pero no dice el nivel de TEA, que es súper importante, es súper importante. O sea, no nos sirve de nada saber si un niño está dentro del espectro o no está dentro del espectro si no sabemos el nivel. ¿Ya? El nivel es súper importante para los criterios que vamos a hacer nosotros en intervención. Ujú. Intervenir a un chico, un adulto, un adolescente con TEA nivel 1 es muy diferente a uno con nivel 3, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que saber qué nivel es. Entonces, no puede ser posible que a una familia se le esté cobrando 200, 300.000 pesos y no esté eso, por ejemplo. O que no haya un análisis cualitativo y cuantitativo acerca de la evolución del chico, ¿ya? Por ejemplo, hitos del desarrollo, a qué edad caminó, a qué edad habló, si gateó o no gateó, cosas que son súper importantes, la parte motora, ¿ya? Son malas prácticas que ocurren y que siguen ocurriendo por la poca información que hay respecto de la condición también a nivel país, ¿ya? Y que no debería ser así. Ujú. Entonces, tenemos que siempre darnos, o sea, por lo menos exigir eh, que tenga más detallado los niveles de apoyo y un análisis cualitativo y cuantitativo de la evolución de cada persona. Claro, Porque, eso tiene que ir sí o sí, tiene que ir sí o sí. porque pasa harto Ya, en los colegios también de que pasa que va un especialista a diagnosticar a los chicos en media hora, 15 minutos, y ponen trastorno espectro autista y sería y para casa, y por lo general a veces gente vulnerable que socioeconómicamente, y hasta ahí quedaron, pues sin ni una no, es respuesta. que lo que pasa es que es una práctica poco ética. A lo mejor es como me meto en problemas, por decirlo, o algo así. La verdad que me da lo mismo, pero la verdad que es una práctica poco ética. Todos sabemos, los que nos dedicamos a esto, que nadie puede diagnosticar en 15 minutos, media hora. Ya hay muchos factores que tienen que ver con el ambiente que van a hacer que un niño se comporte de cierta forma. Entonces, por ejemplo, es lo que le digo yo siempre a las familias que van a Integratea. Yo no sé si el niño vino en micro, por ejemplo, acá al centro, y de repente vino en micro y no le gustó el ruido de tal cosa y por eso vino súper irritable y eso va a influir en mi evaluación. Entonces, ¿cómo yo lo voy a evaluar en una sola sesión si él puede haber estado pasando por una situación estresante? Ya, Sí. entonces deben ser en varias sesiones y diferentes, con diferentes profesionales para que yo realmente pueda sacar una conclusión objetiva de la condición, si es que la presenta o no. Ya, así es que, claro, hay un montón de malas prácticas que han ocurrido y que la verdad no deberían ser. Pero en eso estamos luchando, pues de que las familias se empiecen a empoderar más
y empiecen a educarse también acerca de sus derechos, porque es un derecho, el diagnóstico es un derecho, ¿ya? Eso es muy importante. También habíamos, te queríamos preguntar sobre la intervención. ¿Cuáles son los tipos de intervención psicológica que se pueden hacer para personas dentro del espectro autista, personas autistas? Ya, mira, bueno, después que nosotros obtenemos el diagnóstico y ya sabemos que la persona está dentro del espectro del autismo, la intervención desde el área psicológica siempre es con la familia y con el paciente directo, ya que es la persona con autismo. Entonces, no se puede trabajar por separado. Aquí a veces como que pasa que las familias por desconocimiento, no es por culpa de ellos, sino que es por desconocimiento, piensan que ya yo lo traigo a terapia y como que me olvido un poco, porque el psicólogo en el fondo es el que tiene que hacer el trabajo, pero el trabajo se hace siempre en conjunto con la familia, ¿ya? El afrontamiento del diagnóstico en todas sus etapas del duelo del diagnóstico, cuando uno tiene el diagnóstico como familia, cómo implica eso la emocionalidad de la familia en general, es súper importante en cómo el niño se va a desenvolver, el niño, el adolescente o el adulto, ¿ya? Tiene que haber una psicoeducación acerca de la condición del espectro del autismo porque todavía se ve muy en negativo, ¿ya? Las familias se espantan, por decirlo así, lo ven de una parte negativa, todavía existe el concepto de enfermedad, aunque tú no lo creas, se ve mucho en consulta, se ve muy negativo, se ve también en la frase de que mi hijo no va a poder lograr nada, ya que son preconcepciones que en el fondo la sociedad en el fondo tiene la culpa de eso, no es la familia la culpable. El Y eso profesional hay que también como lo eso, el profesional como lo aborda también, entonces hay que ser bien empático. La palabra enfermo también siempre está presente en cuando uno hace la psicoeducación, los mitos, las curas milagrosas, en general el síndrome de Asperger, por ejemplo, también todavía se escucha harto. Entonces ahí nosotros tenemos que ser como súper enfáticos en lo que es la psicoeducación y el enfrentamiento del diagnóstico, apoyar siempre desde la empatía, nunca desde el juicio, ¿ya? Eso es difícil de encontrar igual, porque a mí, por ejemplo, como mamá, porque yo soy profesional y mamá, entonces también me pasó que fui a algunos profesionales, que es una psicóloga que fui, que no fue muy empática cuando yo empecé recién a preguntar sobre los síntomas de alerta temprana, no la sentí como muy receptiva, ya como que mucho echar la culpa a los papás de que son regalones los niños y cosas así. Sí. Entonces, ese es el rol del psicólogo. Nosotros tenemos que prestar ayuda y apoyo emocional a las familias y a las personas con autismo. Y eso no se nos puede No puede salir de ser la cabeza. que uno diga llorando en la consulta que uno va a pedir ayuda, que uno va a pedir. Claro, Sí, a veces ya, pasa. Preguntan que dice, me han dicho que no se debe encasillar a un niño tan pequeño con un diagnóstico de TEA. ¿Es así? En la práctica, ¿a qué edad es prudente dar un diagnóstico? Te hago esta pregunta porque he visto también que le han hecho hasta neurólogos acá en Puerto Montt, algunos de nuestros socios que no quieren darle un diagnóstico a los 3 años y cuando igual es sabido que el diagnóstico se puede hacer a edades tempranas, porque igual es mejor por la plasticidad, ¿no? los 2 años y medio. Sí, sí. Es que, escucha, yo tengo una mirada como súper empoderada del diagnóstico porque soy profesional y mamá, entonces, yo considero, bueno, y es lo que se ha dicho siempre, que entre antes es mejor el diagnóstico por el tema de, claro, de la plasticidad neuronal y de la estimulación temprana, que es desde los 0 hasta los 6 años, de los 5 a 6 años. ¿Ya? Entonces, es importante tener el diagnóstico y empezar a empoderar a la familia desde antes, ¿ya? Porque el proceso, como yo digo, el proceso de empoderamiento y de afrontamiento del diagnóstico es aparte de todo lo que le ocurre a la persona con autismo. El niño va pasando por procesos y la familia también, y todo se involucra, ¿ya? Entonces, si esa familia tiene una forma positiva de ver el diagnóstico, es obvio que el niño va a tener un mejor pronóstico porque va a crecer escuchando cosas positivas
¿ya? Es muy diferente un chico que crece escuchando, ay, tú no vas a lograr esto porque tú eres autista, o uno que tú puedes, tú lo puedes lograr, tú tienes este talento, busquemos el talento, yo confío en ti. Es diferente, ¿ya? Y eso es en el fondo, el rol del psicólogo va en eso, en enfatizar siempre desde el lado positivo a la familia y al entorno de la persona con autismo, ¿ya? Entonces nosotros intervenimos desde ahí, desde la familia y a la persona con autismo siempre en educación emocional. La educación emocional es transversal, ¿ya? Y transversal porque va desde el nivel 1, que es el nivel leve de TEA, el nivel 2, que es el nivel intermedio, y el nivel 3, que es el nivel severo, ¿ya? Entonces va transversal a todos los niveles de TEA y a todas las edades dentro del espectro. La educación emocional es súper importante, ojalá que sea con material concreto visual, manejar las frustraciones se logra a través de la educación emocional. Primero que conozcan las emociones, aprendan a identificarlas, qué es lo que puedo hacer cuando siento esta emoción, ya. Técnicas de relajación también son súper buenas, técnicas de respiración también el psicólogo las puede implementar en psicoterapia. Ya, todo lo que tenga que ver con autorregulación emocional lo ve, por excelencia lo ve el psicólogo. Es Esa es decir, como nuestra... perdón, que esta educación psicoemocional es, tú dices, que puede ser en todos los niveles, que van variando los niveles y aparte en todas las edades, ¿cierto? Todas las edades, todas las edades. Ya Completamente desde transversal. completamente transversal y ojalá que en Chile se implantara la educación emocional en los colegios. Sería maravilloso como se hace en Europa, desde chiquititos los kinder a enseñar las emociones, todo lo que tiene que ver con la autoestima, ¿ya? Porque lo emocional también engloba todo lo que es el autoconcepto y el autoestima, que también se trabaja en psicoterapia. Entonces, claro, uno de repente no sabe en las familias qué es lo que uno hace como psicólogo, pero son cosas que van a influir en la vida adulta. Recordemos que no solamente son niños con espectro del autismo, son personas, ¿cierto?, que en algún momento van a tener su vida adulta. Algunos van a lograr trabajar, otros no, ¿cierto? Pero van a tener proyectos de vida. Todos tenemos proyectos de vida, todos. Entonces es súper importante la educación emocional, el autoconcepto, la autoestima, que la trabajemos desde chiquititos para poder lograr un adulto que sepa bien y esté bien empoderado de su diagnóstico. ¿Ya? Y otro también que se trabaja harto en el área psicológica, pero también la trabajan los fonoaudiólogos, los terapeutas ocupacionales, son las habilidades sociales. Sí, Eso tampoco. también, sí, también es parte de la intervención fondo psicológica que nosotros hacemos. Bueno, y las habilidades sociales que la gente de repente dice, ay, pero ¿para qué me sirven si no me van a servir para nada? Sí. La verdad es que sirven y sirven desde, tú ahí puedes trabajar desde el saludo, que es algo lo más simple que puedes trabajar, hasta cosas tan específicas como, por ejemplo, no ponerse en un pasillo donde transita toda la gente. No sé si has visto de repente que tú vayas al supermercado y siempre se pone alguien al medio del pasillo y tú decías, ay, pero ¿cómo se ponen aquí a conversar? Ya, Por norma esas son social. habilidades sociales. Sí, normas sociales, habilidades sociales. Hasta eso tú puedes aplicar en terapia y trabajar todo lo que tiene que ver con las habilidades sociales porque todos vivimos en un entorno que es social, ¿ya? Carla, ay, perdón. ¿Y las habilidades sociales, este tipo de intervención se hace, también es transversal o tiene específico para algunos grupos dentro del espectro? No es transversal. También la puedes trabajar siempre, en todos los niveles y a todas las edades, ¿ya? Lo que sí que va a ir adaptado, va a ir adaptado. Vamos a ir de menos a más, paulatinamente, para que no sea tan chocante. Entonces, vamos a trabajar todas esas habilidades con las personas dentro del espectro del autismo, ¿ya? Y lo otro que es importante en tema de habilidades sociales es que primero las habilidades sociales ojalá se trabajen de forma individual y después se trabajen de forma grupal,
¿ya? En eso se hacen talleres de habilidades sociales. No sé si han escuchado el término de talleres de habilidades sociales, pero son súper, súper, súper buenos. Si tienen la posibilidad de, bueno, ojalá que sea por algún profesional que realmente esté capacitado, eso siempre hay que preguntar antes de poner en algún taller a los chiquillos o los adultos. Pero sí, los talleres son importantes porque en el fondo ellos ponen en práctica todo lo que tú les enseñas a nivel individual. Entonces, de repente no sirve mucho si uno conversa, conversa, conversa y solamente se va en lo teórico, sino que tenemos que tener otra área en que ellos tienen que vivenciar lúdicamente lo que aprendieron en psicoterapia individual, ¿ya? Así que ojalá si tienen la oportunidad a lo mejor de asistir a algún tipo de taller de habilidades sociales, lo puedan hacer, puedan acceder a ello. Y eso, no sé, yo he visto, por ejemplo, que hacen como legoterapia, hacen ese tipo de talleres de habilidades sociales, yo creo que igual eso debe ser bueno, porque quizás un poco enmascarar el taller para algunos chicos que están un poquito más como menos motivados quizás con interaccionar con el resto. De repente hay gente que no le gusta mucho y uno un poquito motivándolo con otras cosas, como juegos de rol, Eso, legoterapia. efectivamente. De hecho, cuando los chiquillos recién empiezan, eh, en el taller de habilidades sociales vienen como súper cabizbajos y dicen de que a ellos no les interesa nada. Es como lo que yo te estoy hablando desde la experiencia mía, ya ellos llegan como súper bajo perfil y como que no quieren y como que se sientan, ¿ya? Entonces, igual la técnica de uno como profesional que está en esta área del espectro del autismo es que tenemos que justamente trabajar con las cosas que a ellos les gustan, ya preguntarles e interesarnos por las cosas que a ellos les gustan. O sea, si es que les gusta, por ejemplo, el anime, que se ve harto en adolescentes, trabajar entonces con cosas de anime, ¿ya? O hacer cierta actividad y después ustedes pueden traer sus monitos y pueden conversar. Y eso obviamente que va a estimular las habilidades sociales porque tú estás poniendo un interés de parte de la persona, ¿ya? Y cuando hay un interés es más llamativo y a ellos les va a gustar más y solitos no se van dando ni cuenta cómo ellos van avanzando en habilidades sociales y van logrando cosas. Ya, y ellos mismos cambian la actitud. Es muy diferente si nosotros pudiéramos grabar cuando empezamos en el taller de habilidades sociales, la primera sesión, a cómo terminan, porque es otra cosa. Y te lo digo por experiencia, porque yo he hecho talleres de habilidades sociales y creo que ha sido la experiencia más gratificante que he tenido de chicos de que no hablaban nada de nada de nada, a que empiecen a hablar de sus cosas, de sus gustos, y yo dibujo esto, y mira, y te lo muestran, y súper, súper bien. Mira, Gina, Loba Blanca se me está preguntando, hace harto rato que veo su pregunta, pero nunca cuando la hace te puedo preguntar. Dice que ella estaba trabajando harto tiempo con un psicólogo y nunca le ha hecho un diagnóstico. Que si se puede diagnosticar después de adulto. De adultos, sí, sí, pues, sí, se puede diagnosticar siempre, ya desde los 2 años y medio hasta edad adulta, se puede diagnosticar. Lo que pasa es que a lo mejor el psicólogo que estaba atendiendo a esta persona no es especialista y no tiene las capacitaciones como para diagnosticar. En ese caso, él debería hacer una derivación a algún profesional competente, ¿ya? Porque obviamente que, bueno, nosotros los psicólogos tenemos diferentes áreas de trabajo, hay diferentes enfoques también. Entonces ahí nosotros tenemos que saber a qué profesional tenemos que derivar. Así que yo eso le diría a la persona, que lo converse con el terapeuta y lo vean. También habían otros tipos de intervención, como que siempre escuchamos, como el pitch, el PEX, hay varios que si nos puedes contar de eso, porque yo sé que tú también te manejas con esos tipos de intervención. Claro, lo que pasa es que nosotros en la parte psicológica somos más por el área cognitivo-conductual. Ujú. ¿Ya? Entonces, trabajamos con metodologías o técnicas claro, son como concretas, ¿ya? Y de trabajo conductual, ¿ya? Dentro de ellas está el PEX, que es el sistema de comunicación
de intercambio de imágenes, que son las, no sé si las han visto, unas imágenes donde el niño recibe, ¿cierto? Entrega, al principio discrimina las imágenes. Bueno, nosotros siempre tenemos que trabajar con eso, con niños que les cuesta más la verbalización o que no son verbales. En el caso mío, por ejemplo, de que mi hijo no es verbal, nosotros trabajamos harto con sistema PECS, ¿ya? Y ahí hay que ser bien respetuoso con las edades también de los chicos, porque yo me acuerdo que en el colegio, cuando yo ingresé a Guillermo a escuela especial, como que trataban de un poquito meterle al niño y el niño no estaba preparado todavía, eh, su desarrollo todavía no era como para poder hacer el intercambio de imágenes como la fonoaudióloga quería que lo hiciera, ¿ya? Entonces ahí nosotros tenemos como papás que ser también respetuosos. Si vemos que nuestro hijo no está preparado y que tira las láminas y que no le gusta, yo creo que ahí también hay que ser un poquito más empáticos en ese sentido y entender las propias motivaciones de nuestros hijos. Así es que yo, por ejemplo, con Guillermo traté de instaurar PECS desde chiquitito, pero no me resultó. Y cuando empecé a trabajar con ABA con él, ahí él empezó a tomar las imágenes. ¿Ya? Pero el sistema de comunicación por intercambio de imágenes es súper bueno en niveles 2 y 3 de TEA. ¿Ya? El ABA es una metodología que uno utiliza que es bien conductual, ¿ya? Yo sé que hay gente que tiene como mala concepción acerca de lo que es el ABA, lo tengo claro, ¿ya? Lo que pasa es que antes se hacía yo creo que todavía lo siguen haciendo, pero antes se enseñaba como un ABA que era un poco brusco, ya que era así como que no lo lograste, ya, castigo, ya, lo lograste, toma una papa frita, como cosas como con alimentos, como muy primitivo, ¿ya? Un poco violento también porque se usaba harto la manipulación del niño para que pusiera la manito en el lugar que tú querías, era como un poquito, no sé, a mí Me preguntan, ¿qué sinceramente no es me gustó. ABA? Está como para explicarlo desde el comienzo. Es el análisis conductual aplicado, se le llama. Que es una técnica conductista, análisis conductual aplicado. ¿Ya? Entonces, se hacía este tipo de terapia con los chiquillos que era, como yo te decía, como muy conductista, como muy de tomar la mano, de lograr ciertas actividades y que la verdad que a los niños no les hacía mucho sentido porque que les dieran una papita era como extraño, ¿ya? El ABA, por lo menos el que yo me formé, que es de la Fundación Chilena del Autismo Horizonte, es diferente porque es un ABA contemporáneo, ¿ya? Entonces ahí lo que se hace es que instauramos habilidades, ¿ya? Estas habilidades no deben ser unas habilidades antojadizas. ¿Qué quiero decir con eso? Que no es una habilidad que a mí se me ocurre porque soy la psicóloga y yo mando. O, no, es que el colegio dice que tiene que aprender eso, entonces ya yo le enseño eso. No es ese tipo de enseñanza, sino que es una habilidad que a él le vaya a servir en el futuro. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, discriminar los olores. ¿Ya? Eso puede ser una habilidad, discriminar los olores. ¿Y en qué le va a servir discriminar los olores? Por ejemplo, en poder discriminar qué olor es bueno y qué olor es malo. En el caso mío, por ejemplo, sabemos que los niveles más, entre el intermedio y el nivel más severo de autismo, los chiquillos tienen hiposensibilidad olfativa y de repente toman cosas que no deberían tomar porque no sienten bien el olfato. Entonces nos va a servir realmente instaurar esa habilidad porque ellos... En el caso de mi hijo, él de repente se llevaba a la boca, de repente la caquita del perro, cosas así que no son apropiadas, ¿ya? Entonces sí nos va a servir efectivamente enseñarle a discriminar, por ejemplo, los olores. Y esa sería la habilidad que yo quiero hacer con él, ¿cierto? Ya, le voy a enseñar a discriminar olores. Entonces le voy a poner el olor de naranja, olor de plátano, un olor malo para que él pueda discriminar. Y cuando él lo logre hacer, yo voy a tomar un juguete o algo que a él le guste mucho para poder reforzar positivamente esa habilidad que yo logré en él. Entonces, si el niño logra discriminar, ya ese es manzana, ese es pera, y lo logra,
muestro, ay, mira el juguetito, y lo dejo jugar un ratito con ese juguete, luego lo retiro y vuelvo a la actividad, ¿ya? Y eso lo hago en varias sesiones a la semana para poder ir instaurando bien la habilidad que quiero lograr con el niño. Eso es ABA, ¿ya? Ese es el ABA que se utiliza actualmente y no tendría por qué haber llanto, no tendría que haber niños frustrados, todo debería ser de una forma positiva. Si es que el niño se me pone a llorar, entonces yo me estoy equivocando en algo, ¿ya? Ya yo tengo que replantear mis objetivos terapéuticos, porque a lo mejor es algo que al niño no le motiva. Entonces, esa es la idea de poder instaurar un ABA que sea realmente respetuoso, ¿ya? En mi caso, a mí me ha funcionado espectacular con el Guillermo porque he logrado hacer muchas cosas que antes yo no podía hacer, ¿ya? Y aparte que él ya está más grandecito, entonces ya entiende más cosas. Pero si quieren, por ejemplo, trabajar con ABA con sus hijos, pregunten qué tipo de ABA es, ¿ya? ¿Qué tipo de ABA? Si es que es el ABA más contemporáneo, más nuevo, más positivo, o es el ABA más antiguo. Ya en el caso del ABA más antiguo, yo la verdad que no lo recomendaría. Porque yo veo igual como hartos comentarios súper negativos, pero yo me pongo a pensar en los niños cuando son neurotípicos, uno también un poco los conduce cuando hacen cuando actúan de una forma inapropiada, por ejemplo, un niño, no sé, como se está portando pésimo, o quiere, no sé, pues, de repente le quieren pegar al hermano, y uno les dice, no sé, pues ya si tú le pegas a tu hermano no vas a salir al patio. Entonces, al Claro, final yo digo claro. que al final es como algo, no, yo no creo que eso sea vulnerar a un hijo o maltratarlo, decirle no vas a salir al patio, no te voy a dejar ver tu media hora de tablet. Al final yo Ujú. siento que eso es como, eso es conducir una conducta, pues. Una técnica Porque, conductual. Es claro, una porque al técnica final, conductual que tenemos. la verdad que por eso que, bueno, yo no conozco a Ava, nunca se lo hicieron a mis hijos, no lo conozco como, nunca lo he visto, pero siempre Ya. he visto que está esta gente que rechaza mucho a Abby y otra gente que lo defiende. Pero por eso quiero Claro. hacer ese alcance, porque por lo que yo te escucho a ti, no lo veo para nada. Si tú dices que No, no, no lo veo que sea negativo. un generador, si mientras sea positivo y los chicos no lo pasen mal. Claro, claro que sí. Sí, es que lo que nosotros tenemos que saber como papá es que los chiquillos al principio a lo mejor pueden llorar en terapia, pero si es un llanto que es sistemático y que definitivamente el niño no la está pasando bien, es mejor cambiar de terapeuta o cambiar de metodología de trabajo, ¿ya? En el caso mío, como yo te comentaba, el ABA que se aplica, por lo menos desde esa escuela, es un Ujú. ABA respetuoso, donde solamente hay eh, un premio por la habilidad que el niño está instaurándose, ¿ya? Y la habilidad, como te decía, no debe ser antojadiza, tiene que ser una habilidad que realmente le sirva en conducción a su vida adulta. Ya nosotros siempre tenemos que mirar como profesionales eso, el tránsito a la vida adulta e independiente. No podemos estar todo el tiempo con esa mirada como de que siempre va a ser chico. Siempre tenemos que ir hacia ese lugar, hacia la vida adulta e independiente. Ya no perder ese enfoque. Sí, igual encuentro que está bien, o sea, nosotros tenemos que nutrirnos de las opiniones porque hay gente que lo ha pasado mal también, pues, entonces hay gente que lo ha pasado Ujú. mal ellos y los hijos también, entonces es bueno para Sí. poder decirle a los papás que nos están mirando, a los padres y a las personas con autismo, que, de que uno tiene que fijarse bien cómo se desarrollan este tipo de intervención, porque al final hay gente que te dice ya se entregan nomás. Y uno tiene que ser crítico, Mm. ver bien dónde llevas a tu hijo, cómo, si uno ve que lo está pasando mal, con un tipo de intervención, uno tiene que, no sé, pedir que la cambien o cambiarlo de profesional. Es como que es bueno Ujú. aprender y saber de todos los tipos de intervención para que después nosotros mismos seamos más críticos y veamos qué es lo que realmente le hace bien y qué realmente le hace mal. Claro, igual que el profesional que, por ejemplo, tú te has fijado que de repente lo llevaba a terapia y como que no hay retroalimentación, así como que hoy estuvo súper bien. Y ya, Sí. pero ¿qué? No, que estuvo súper bien. Pero pucha, o sea, un profesional tiene que, como te dije desde un principio, tiene que trabajar con la familia.
Entonces, tenemos que dar herramientas para que la familia pueda hacer terapia en la casa, ¿ya? Las horas de terapia que son en la oficina, o en clínica, ¿ya? Son pocas, porque también tienen un costo. Entonces, claro, nosotros hacemos terapia, pero también tenemos que capacitar a los papás para que ellos puedan también trabajar en la casa. Ya, lo otro, en el tiempo mío, cuando Guillermito tenía 2 años, se hablaba mucho, esta frase se escuchaba mucho. Ya va a terapia ocupacional, pero es que llora tanto, pero es que tienes que obligarlo. Eso se escuchaba Sí. mucho, por lo menos. Cuando Guillermo tenía 2 años, se escuchaba mucho en el colegio donde él iba. Ay, pero es que tienes que obligarlo. Pero es que, ¿cómo? Claro, uno lo escuchaba y lo encontraba normal, pero la verdad es que no, nosotros no tenemos que obligar a nuestros hijos. Si el niño está pasándola mal, si llora mucho, si no quiere entrar, si se aferra a la puerta, ¿ya? Es que porque hay una situación que no le está gustando y por lo tanto hay que cambiar de metodología o de plano ya cambiar de profesional, ¿ya? Hay que ir viendo porque como te decía, la intervención siempre tiene que ser respetuosa, siempre tiene que haber la mirada de la familia y la mirada de la propia persona con autismo, ¿ya? Eso es muy importante. Preguntan harto sobre Teach también. Ah, sí, y bueno, y Teach, bueno, es como el pilar fundamental de todo lo que tiene que ver con la enseñanza estructurada, ¿ya? Entre más estructura, la teoría dice que entre más estructura es mejor para la persona con autismo, ¿ya? Y eso es real. Hablamos de una enseñanza estructurada desde todos los prismas, o sea, nosotros les vamos a presentar un sistema totalmente organizado al niño, que sea predecible y que sea amigable con su entorno, ¿ya? Entonces, si yo poniendo, por ejemplo, PEX en su cajita de juguete, él va a ser más fácil poder adquirir ese conocimiento por la visión, ¿ya? Y no va a tener que entrar a entrar ahí a buscar, ¿ya? Le da como más, un ambiente más predecible al niño, a la persona, al adolescente con TEA. Entonces vamos a estructurar todo su sistema, vamos a lo mejor buscar bajarle los cajones para que él tenga mayor acceso a ciertos juguetes, a ciertas cosas que le gusten hacer para siempre implementar lo que es la autonomía y la independencia. Ya, entre más estructurado esté el ambiente de esa persona, de ese niño o de ese adolescente, más independencia va a poder tener. Entonces es importante poder trabajar con Teach. El Teach es un pilar fundamental dentro de la intervención. Y estas intervenciones no son así como por sí solas, sino porque generalmente uno utiliza las 3 intervenciones al mismo tiempo, ¿ya? Una sala de un terapeuta tiene que estar bien segmentada y bien explicada mediante algún panel de anticipación, por ejemplo, eso tiene que estar sí o sí en la sala de terapia, ¿ya? Yo no puedo trabajar sin anticipación porque el niño se me va a desregular. Entonces le tengo que dar una estructura a mi trabajo. Primero vamos a hacer esto, después vamos a hacer esta actividad y al final ojalá una actividad que a él le guste, no sé, pues como el columpio, ¿ya? Entonces ya, primero vamos a trabajar con estos monitos, después vamos a pegar esto, después vamos a hacer esto otro, vamos a discriminar, por ejemplo, los olores que te decía, y ya, y al final vamos a ocupar el columpio, y después casa, y se va a la casa, y bien, ¿ya? Entonces nosotros vamos a ir estructurando todo el trabajo que vamos a ir haciendo para anticipar al niño y bajar los niveles de ansiedad, y así podemos regularlo mejor y también enseñarle a él a autorregularse, ¿ya? Es algo súper natural, no sé si a ti te ha pasado, yo creo que a todos nos ha pasado de repente que vamos, no sé, por un congreso o a una charla y nos dan un típico, eso que dice ahí como ya, empieza a las 10, Sí. después el itinerario, ya, y después a las 11 el coffee break, ¿cierto? Ya, y después volvemos a las 12. Ya, y nosotros estamos ahí súper bien con nuestra hoja, ya súper organizada, y después dicen, no, el coffee break va a ser a las 12 y ya no va a ser a las 11. ¿Y qué es lo que nos pasa a uno? Igual Frustración. nos Sí. frustramos, claro, no nos va a dar un ataque ni nada, pero igual nos frustramos y es algo natural que le puede pasar a cualquier persona. Imagínate a una persona con TEA.
que necesita un ambiente estructurado. Entonces, siempre es bueno estructurar el ambiente, siempre tener paneles de anticipación, ser respetuosos con los chicos, explicarle las cosas, por ejemplo, también estructurar qué es lo que vamos a hacer primero y qué es lo que vamos a hacer después, porque ellos como que son, como que a veces mucha ansiedad y se apuran y quieren hacer al tiro lo que a ellos les gusta. Entonces, se lo estructuramos en un panel, le ponemos, primero vamos a trabajar en esto y después vamos a hacer esto. Y con eso tan simple podemos lograr un ambiente estructurado y que le dé autonomía y independencia. Carla, y por ejemplo, cuando tú aplicas Teach, en el tiempo tú lo puedes ir bajando como el nivel de estructura, ¿no? Como para que las personas vayan quizás, lo que pasa es que pueden tener, yo me imagino, ¿no? Yo estoy hablando desde la ignorancia, pueden tener un ambiente estructurado en su colegio, en su casa, pero de repente van a otras partes y no están estructurados. Entonces, mi pregunta es, si tú le vas bajando el nivel de estructura como para que después se vaya como quizás adaptando a otros ambientes no tan estructurados. Sí, O sí, es que ese es el objetivo. El objetivo es justamente eso, ¿ya? Y en PEX también, por ejemplo, los papás cuando uno les va pasando las láminas para que hagan su agenda, los papás como que se asustan y dicen, ay, pero mi hijo va a estar siempre toda la vida con los PECs, haciendo los monitos, y uno le explica, ¿no? Pues sea la idea que esto es un sistema alternativo que va a estimular el lenguaje, no quiere decir que vaya a reemplazar el lenguaje verbal. En algún momento a lo mejor su hijo sí va a lograr poder hablar, ¿ya? Pero por mientras tenemos que instaurar algún sistema de comunicación porque él se va a frustrar si no se puede comunicar. Entonces, ahí ya el papá también va bajando también sus niveles de ansiedad, ¿ya? Entonces, sí, pues la idea es que siempre vayamos paulatinamente sacándole los apoyos, ¿ya? Pero eso es muy respetuoso y a medida que la persona va evolucionando y también a medida que va creciendo en su edad social y cronológica. Y también depende del nivel de TEA, porque generalmente una persona con un nivel de TEA severo, un nivel de TEA 3, yo creo que puede ser que tenga que estar con estos sistemas que lo acompañen por el resto de su vida, ya porque a lo mejor va a ser una persona que a lo mejor no logra tener un lenguaje verbal, entonces sí va a necesitar una agenda, ¿cierto?, para poder comunicarse, ya, pero va a depender de todas esas cosas que se van a ir evaluando a lo largo que va pasando las terapias, que van transcurriendo la psicoterapia. Sí, porque nosotros como padres estamos acostumbrados quizás a vivir anticipando. Yo al final, no sé, me doy cuenta que anticipo a todo el mundo, ni siquiera solamente a mis hijos. Uno vive anticipando, las familias como que tienen más o menos un espacio un poco resguardado para nuestros hijos y de repente nos cuesta un poco bajar la guardia. Nos Sí, cuesta pues. como empezar a decir, oye, ya quizá puedo ir bajando un poquito la intensidad de todo, porque a veces son los papás los intensos los que nos dejamos que nuestros hijos vayan evolucionando positivamente. Pasa, ¿cierto? Bastante que los Sí, papás somos demasiado sobreprotectores a veces y no dejamos que ellos emprendan sus propias cosas, cuando son adolescentes. sí, bueno, yo siempre he dicho, cuando trabajé en la municipalidad, trabajé 2 años en el Tránsito a la Vía Independiente, que es un programa del Senadis, de varios chicos con discapacidad. Las personas aprenden a través de las experiencias. Eso es súper importante. También tiene que ver con el rol del psicólogo, porque los papás, claro, de repente como que no dejan que los chiquillos vivan sus propias experiencias. Y todos los seres humanos aprendemos a través de nuestras experiencias. O sea, ¿a quién no le pasó que, no sé, pues la mamá le decía, no hagas esto porque te va a pasar aquello? Y uno, Claro. ya, como que escuchaba nomás, ¿cierto? Así como, ya, sí, mamá, sí. Pero igual lo hacía ahí. No hagas esto de nuevo porque te va a pasar esto. Y tú, ya, sí. Hasta que te pasaba. Y cuando te pasaba era cuando aprendías. ¿Sí o no? Sí, así es. Ya, lo mismo pasa con los hijos en el fondo. Ya, lo mismo que pasamos nosotros pasa con ellos. Nosotros tenemos que dejarlos que ellos vivan también sus experiencias. Y yo sé que es difícil porque también esta familia que a lo mejor es sobreprotectora, también ellos tienen su propia historia.
¿ya? También ellos tienen por ejemplo, en ese mismo programa me acuerdo de una mamá que ella se rehusaba completamente a que, y él pudiendo hacerlo, el hijo, eh, a de que se desplazara solo. No, no quería, no había caso, no, 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 no. Entonces, ¿qué es lo que hacía como el entorno? Juzgar a la mamá. Hoy que la mamá tan sobreprotectora, que por qué hace esto, por qué aquello. Entonces ahí es cuando uno interviene como psicólogo, a ver qué pasó, porque nadie es por sí así. Y me acuerdo que conversé con ella y ella me dijo que, claro, pues el chiquillo había sido escapista, había tenido episodios de escapismo desde los 3 años hasta los 6 años. Imagínate. Y hasta con carabinero. Sorry. Imagínate. Entonces, en este caso, Espérame, Pepi, discúlpeme que mi guagua está ahí. Voy al tiro. Discúlpame. Pero, que la vean, que alguien la vea porque está llorando. Bueno, o me da un minutito, voy a ir a verla ya, porque la mujer llorando. Justo hablando de sobreprotección. ya, en este caso, entonces, como está hablando, claro, pues obviamente la mamá, cuando yo la atendí en psicoterapia, ella tenía su historia también, y es una historia comprensible. Entonces, en vez de juzgar de repente, por eso yo decía desde un principio, hay que verlo desde la parte, siempre desde la empatía. Ella tenía sus propias vivencias y tenía sus vivencias, sus situaciones que le habían. ¿Ya? Entonces uno ahí tiene que ser empático y entender, pero no quedarnos solamente en el, ya, pobrecita, sí, lo que vivió, sino que también poder lograr el cambio en la persona a través de sus propios recursos emocionales y psicológicos para que ella también pueda soltar de a poco. ¿Ya? Y eso se hace a través de la psicoterapia, pero es un proceso largo, donde hay que comprender, donde hay que contener emocionalmente, porque afloran muchas cosas, pero es un tema. Tratemos de comprender, de ser un poquito más empáticos, la verdad, eso es lo que yo creo que falta mucho ahí comprender las situaciones de la familia. ¿Ya? Recuerden que las personas que tienen hijos o algún miembro de la familia que tienen una condición neurodiversa, estamos expuestos a altos niveles de estrés, más que las personas que no tienen esa realidad, que no viven esa realidad, y eso está hiper estudiado. Entonces también hay que ser empáticos en ese sentido, ¿ya? Y entender de las historias de las personas. Siempre hay un porqué, nunca es porque la mamá quiso ser sobreprotectora, ¿ya? Y el trabajo es de la comunidad y de la familia. Siempre es un 50 y un 50. Nunca hay que echarle la culpa a la familia de algo que está pasando, ¿ya? Porque todos también desde de nuestro propio rol podemos poder aportar a esa realidad. también es bueno y que la familia, el cuidador, también tenga psicoterapia. A veces es difícil para nosotros enfrentar, bueno, para todos los padres en realidad, de todos los hijos que neurotípicos o neurodiversos, es difícil a veces la maternidad, pues, la paternidad me imagino que también. Es bueno apoyarse a veces, porque a veces las mujeres sobre todo cargamos muchas responsabilidades. Y los cambios frecuentes en nuestros hijos cuando, no sé, pues de la niñez a la preadolescencia, después de la adolescencia, después de la adultez, son tremendos desafíos para nosotros como papás también. Y es bueno sentirse acompañados. Bueno, también los grupos de padres ayudan mucho en eso, pues las agrupaciones, las asociaciones, ayudan harto, porque de repente es un caminar muy solitario cuando uno no tiene tus apoyos. Y es difícil, uno a veces lo ve como algo más complejo de lo que es. Porque, no sé, por lo menos en mi caso, desde que tenemos este abrazo y tenemos nuestro grupo de apoyo tan comprometido y tan, no sé, tan amoroso, todo es tan fácil, como que, no sé, a mí como que los desafíos de mi hijo no me producen esa como ansiedad ni esa preocupación tan grande como antes. O sea, sí me ocupo, pero
pero antes lo veía como todo tan grande y la vida se veía como tan distinta quizás a la de los otros. Siempre es importante contar con estos apoyos de gente que sí te va a comprender, que sí vive lo mismo. Sí. Yo creo que es porque estás más empoderada del diagnóstico. A medida que uno va, que los chiquillos van creciendo y una también va creciendo como mamá y la parada de una también va cambiando. Entonces, claro que a lo mejor tus niveles de ansiedad no son los mismos que los de antes porque también te has ido empoderando y te has ido informando. Si la información y la educación va a bajar mucho, mucho los niveles de ansiedad de las personas, ¿ya? Las preconcepciones negativas, todo eso resta, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que tratar siempre de sumar. Ahora, las agrupaciones, los grupos de psicoterapia también son súper buenos, psicoterapia parental. En el fondo es poder contar nuestros problemas en un ambiente seguro y poder explayarnos y desahogarnos, porque imagínate, vivir, mudar, yo por ejemplo todavía mudo, mi hijo va a cumplir 6 años. Entonces son situaciones que son estresantes, los chiquillos son demandantes, depende del nivel, pero son demandantes y son cosas que uno tiene que compartir, o sea, no puedes cargar tú 100% con esa emocionalidad todo el tiempo, ya, sobre todo, por ejemplo, si eres mamá soltera, más complicado todavía, porque no tienes esa contención emocional a lo mejor de una pareja. Entonces ahí, claro que es necesario. Hay familias, también se ve mucho, de que los papás están súper empoderados, ambos papás, el papá y la mamá, pero de repente los abuelos no, po. O el cuñado, la tía, ¿cachai? No te juntes mucho con tu primo porque te va a pegar. Eso todavía existe, todavía se escucha. Cuidado, no te juntes porque te va a pegar las malas mañas. Te va a pegar ahí que hace esos movimientos o cosas así. Entonces, claro, uno piensa que a lo mejor como que uno tiende como a pensar de que no es tan importante, pero como que la vida te va pasando la cuenta y vas de repente sintiendo dolor, ¿cierto? Vas sintiendo que te duele la espalda o que te duele mucho la cabeza y eso de repente son acumulaciones de estrés y de dificultades que uno tiene a nivel emocional. Entonces, claro, lo que tú dices es súper importante, poder conversar, poder tener grupos de apoyo. Ahora los grupos de apoyo igual, ojalá que sean con algún profesional siempre, porque también hemos visto que en algunos grupos de apoyo también la desinformación, las curas milagrosas y todo eso, igual pasa. Entonces ahí ojalá que haya alguien que pueda un poquito mediar esas situaciones. No, yo creo que es muy bonito, porque siempre viendo el acompañamiento, no creo que es un problema, pero sí hemos visto que en otras veces, pues sí pasa un poco de que a veces nos confían mucho y se arma el conflicto. Pero nosotros tenemos la ventaja y la bendición de contar con una tremenda familia de abrazos. Es una tremenda familia, nos apoyamos en todo, no solamente en lo autísticamente hablando, sino que a las familias en sí. Sí, súper positivo. Qué bueno, me alegro. Están todos hablando sobre que su hijo se escapa, estaba mirando y es en común que pasa que se escapan también. Yo no sé por qué se escapan, pero a mí me pasaba igual con Joaquín, con mi hijo, el mediano, que se me escapaba todos los días. Y como decía ella que también iba al servicio al cliente, y ya después me llamaban por la cuestión por el arte, que la mamá de Joaquín, todas las veces ya era conocido, de todos los guardias, se marcan. Sí, yo también pasé por la etapa del escapismo del Guillermo también, era súper. Y una vez se me escapó en el home center, casi me morí. Ahí casi, tuve como mal una semana, así muy mal, porque, claro, uno se le va la vida. ¿Y qué es lo que pasa? Que la sociedad al tiro, la mamá irresponsable, el papá irresponsable. Sí, te miran. Y estos chiquillos
de repente son tan rápidos que ¡pum! Parten, pum, no es culpa de uno. Y la gente como que no entiende, no hay caso. Mira, nos quedan 11 segundos. Carla, te quiero agradecer por estar el día con nosotros. Fue muy provechosa tu conversación, tu charla.